me voy a parar porque hablo siempre parado. Sí, yo me voy a parar y me voy a arrimar un poquito acá. ¿Cómo les va? Buenas noches. Con esa onda. Vamos de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a este panel que me acompaña. Yo voy a comentar una incidencia. Carlos, que es una persona muy insistidora, un día me dijo, vamos a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires, vamos a Buenos Aires. Y ahí lo conocí a Sebastián. Sebastián, para que ustedes sepan, llevaba creo que un mes en el cargo, no estaba nombrado, estaba poniendo plata del bolsillo, usaba su auto y ponía plata para ser funcionario. Y encima estábamos en un lugar acobachadito, en un ministerio que estaba todo destruido, con un aire acondicionado en el piso y estábamos todos ahí alrededor para que nos tire un poco de frío porque hacía un calor impresionante. Con lo cual, esto habla a las claras de que este gobierno es otra cosa de los anteriores, que los funcionarios, lejos de estar bien, ponen de su bolsillo a veces para andar. Así que le pido un aplauso para Sebastián porque eso lo vi yo, no me lo contaron. Muchas gracias. A mí me toca la difícil tarea de hablar de economía. En primer lugar, este año para nuestra consultora fue un año muy importante. En verdad tenemos un truquito, es que nosotros estudiamos economía austríaca en Rosario, o sea, Rosario era cuna de la economía austríaca con un profesor que se llamaba Rogelio Pontón, que falleció, y hay un grupo de personas que durante muchos años debatieron eso. Yo durante muchos años, a altas horas de la noche, discutíamos economía austríaca y me preguntaba, ¿esto cuándo lo vamos a monetizar? Porque eso era entre 1998 y 2007. Imagínense el momento de la salida de la convertibilidad, de la Rúa, cuna del kirchnerismo, y bueno, finalmente lo pudimos monetizar más tarde. Con lo cual, yo lo primero que voy a tratar de hacer es más de una charla de economía, una ayuda para gerenciar su negocio. Después me preguntan lo que quieren, de lo que quieran, yo estoy acá para responderles. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos un cambio de presidente, no tenemos un cambio de plan económico, no tenemos un cambio de ministro, tenemos un cambio de régimen económico, con lo cual ustedes tienen que borrar todo lo que han visto en la economía argentina y tratar de adaptar el plan de negocios al nuevo régimen económico. ¿Qué es lo que nosotros hacemos habitualmente? Nosotros lo que hacemos habitualmente es, acá hay un gobierno, ¿sí? Que puede ser Cambiemos, puede ser K, puede ser La Libertad Avanza, y acá está el plan de negocio de mi cliente. El plan de negocio de mi cliente se proyecta en función de los supuestos de lo que hace el gobierno y el plan de negocio que yo llevo adelante. Eso lo voy a contrastar contra la realidad versus el pronóstico que yo lleve adelante. ¿Me explico? O sea, que yo si estaba en la época de Massa, decía acá tengo un tambo y ¿qué tengo de este lado? Tengo como un supuesto que va a haber inflación, que va a haber devaluación, que va a haber una tasa de interés negativa contra la inflación, con lo cual me puedo endeudar, puedo pensar en que una devaluación me va a ayudar y puedo pensar que la inflación me va a generar mayor stock. Está claro que cuando yo tengo un escenario de devaluación, de inflación, de tasa de interés negativa, los proyectos con agregado de valor no se ven beneficiados, ¿ok? No se ven beneficiados. Por eso a mí, durante toda la época del kirchnerismo, no me han escuchado, digamos, ser muy optimista ni con el tambo, ni con la ganadería, ni con nada. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un negocio que, ¿cómo es? Capital intensivo y mano de obra intensivo. Entonces la inflación atenta contra el negocio que ustedes tienen. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Lo quiero explicar bien porque si cambia el plan económico, a mí me cambian los supuestos. Y si a mí me cambian los supuestos, yo opino distinto. ¿Por qué? Porque yo analizo el plan de negocio. Si yo voy a un gobierno que elimina la inflación, lo que va a suceder es que la agricultura no va a tener la misma
performance que en el pasado y que probablemente el agregado de valor gane más plata. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos inflación, empiezo por la ganadería. Si yo dejo un ternero comiendo pasto ahí y mañana engorda y lo saco, cuando comparo la ganancia que voy a tener con ese animal versus el costo de oportunidad de la inflación, si la inflación es baja, le voy a ganar fácil. Si la inflación era alta, ¿qué pasaba? Perdía. ¿Y qué pasó en la Argentina? Tuvimos una caída en el rodeo. Si quieren, después de eso hablamos largo y tendido. ¿Qué pasó con la lechería? Exactamente lo mismo. La lechería, acá está todo divino lo que hablamos de acá para adelante, pero acá algún día vamos a tener que hacer un monumento al tambero desconocido, que fue el que se fundió en los últimos 4 años, 5 años, producto que las políticas del gobierno eran agresivas. ¿Es así o no es así? Se fundieron un montón, la oferta se contrajo y cuando encontró un escenario más amigable, como bien lo dijeron recién, tasa de retenciones cero y baja inflación, el tambo emergió. Como está emergiendo el cerdo, como va a emergir el pollo, como va a emerger la ganadería. Porque todos esos sectores tuvieron una contracción de oferta producto de las políticas que se llevaban adelante bajo los otros gobiernos. Hoy ya la ganadería no es la misma que antes. ¿Por qué? Porque hoy tenemos supuestos a la hora de hacer el plan de negocios absolutamente distintos. Y este es el mayor problema que tengo yo con todos mis clientes de la consultora. Porque, ¿qué dije yo a principio de año? Yo lo que dije que el dólar no iba a aumentar. Y que el dólar cuando llegó a 1500 me sostuve en que el dólar no iba a aumentar y les dije a todos que el dólar no era más moneda de resguardo de valor. Bien, la gente todavía no vendió los dólares. O sea, el dólar aumentó en Argentina 10% y la inflación lleva 160% desde que asumió Milei. O sea, desde que asumió Milei para acá, el que se quedó con los dólares en la mano ganó un 10%. Y el que vendió los dólares y se compró cualquier cosa en la economía, ganó el 160%. Lo que le pido es que cambien la cara de bragueta a los que tienen dólares, porque yo me estoy dando cuenta quién está cargado de dólares. ¿Me explico? Si yo cuento esto, ya lo veo, digo, acá hay algunos que tienen un montón guardado. Entonces, cuando yo cuente esto, se ríen un poco. Ya, sí. Bien. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que cuando yo cambio el régimen económico y voy a una cuestión mágica, que ¿cuál es la magia del cambio de Milei? Que pasó a superávit fiscal. Acá no hay una cuestión de que yo les vengo a hablar desde un punto de vista político. O sea, yo no hago política, yo tengo una consultora y tengo clientes. Y lo mío es todo por plata. Es exactamente así. Estoy acá porque me paga Carlos. Si no me paga Carlos, no estoy acá. ¿Ok? O sea, lo mío no es política, no hago nada. ¿Ok? Todo lo que Carlos me pague va a una fundación que se llama Felices los Hijos de Salvador Di Stéfano. ¿Ok? O sea, todo está en casa. Pero el punto que les quiero decir es que cuando un gobierno genera superávit fiscal, genera externalidades muy positivas. Porque yo si tengo déficit fiscal, ¿qué me sucedía en la época de Massa? Yo tenía déficit fiscal. ¿Pagaba los intereses de la deuda? No. Entonces el país, digamos, era poco creíble y los bonos bajaban. Yo cuando, tenía déficit fiscal, ¿qué hacía? Emitía para financiar ese déficit. Cuando emitía para pagar ese déficit, ¿qué se generaba? Inflación. Entonces, yo genero poca inversión, mucha inflación y no pago la deuda, ¿ok? Eso es lo que genera el déficit fiscal. A contrario de ello, si yo empiezo a tener superávit fiscal, ¿qué es lo que me pasa? Empiezo a tener, primero que tengo orden, y dentro de ese orden, lo que yo voy a tener ahí es básicamente lo siguiente. Si yo tengo superávit fiscal, no tengo que financiar nada, con lo cual no puedo emitir nada. Entonces, si no emito, como la inflación es un fenómeno monetario, dejo de tener inflación. Si yo tengo superávit fiscal y pago los intereses de la deuda,
los bonos van a empezar a subir de precio. Si los bonos suben de precio, cae la tasa de retorno. Si cae la tasa de retorno, las empresas privadas empiezan a endeudarse con el exterior. Entonces nosotros hoy estamos teniendo, le va a parecer un chiste lo que digo, 1.000 millones de dólares de financiamiento todos los meses de deudas empresas argentinas con el exterior. Usted dice que son 1.000 millones de dólares. Hoy nada, mañana pueden ser 2, pueden ser 3. El riesgo corporativo argentino son 200 puntos de riesgo país. El riesgo de Argentina son 700 puntos. En Argentina se da una cosa loca. Es más riesgoso el país que las empresas. Eso no puede ocurrir en ningún lugar. Entonces, acá estamos para develar una incógnita. O los bonos de las empresas se caen y se genera un colapso, o lo que se va a caer es la tasa de riesgo país y la Argentina crece fuerte en el año 2025. ¿Me explico? No hay vuelta atrás. Entonces nosotros lo que tenemos hoy es superávit fiscal, no emisión monetaria, y cuando vos tenés superávit y no hay emisión monetaria, la inflación se destroza. Con lo cual, el gobierno, como nosotros tenemos una doble vara, esto no le gusta al presidente, pero yo lo voy a decir igual, digamos, para mí la inflación es un fenómeno de dos vías, no de una vía. ¿Por qué? Porque la inflación es un fenómeno monetario por el excedente de peso que tiene la economía. Pero por otro lado, todos nosotros, ¿qué tenemos guardado? Dólares. Los argentinos tienen guardado 200.000 millones de dólares. Si el dólar aumenta, automáticamente los precios suben. Entonces, el presidente, ¿qué tiene que hacer? Dos cosas: mantener estable el tipo de cambio y, por otro lado, bajar la inflación. Si vos mantenés estable el tipo de cambio, ¿qué es lo que va a generar? Vas a generar el efecto inverso por el cual la Argentina digamos, tuvo una mala performance en los últimos años. Nosotros, ¿qué nos pasaba en la Argentina? Nos pasaba que desconfiábamos del país, desconfiábamos de nuestro gobernante, y ¿qué hacíamos? Agarrábamos pesos, comprábamos dólares y los llevábamos a la caja de seguridad. ¿Sí o no? No, si le ponen onda es mejor. ¿Sí o no? No, dice allá. Ah, sí, bueno. El punto es, ¿qué efecto generaba eso? Bueno, ya que hay muchas damas presentes, que me encanta que haya muchas mujeres presentes, yo voy a comentarle algunos secretos de nosotros cuando éramos chicos. Nosotros, ¿qué nos pasaba cuando éramos chicos? Íbamos a jugar a la pelota, nosotros los nenes. Cuando íbamos a jugar a la pelota, no teníamos pelota. ¿Quién tenía pelota? El que tenía más plata en el barrio. Y traía la pelota. ¿Y qué pasaba con el que traía la pelota? No sabía jugar. ¿Y qué hacíamos nosotros? No le dábamos pase. Entonces jugábamos y como no le dábamos pase, en algún momento el pibe, ¿qué hacía? Agarraba la pelota y se llevaba a la casa y nos quedábamos todos sin jugar. Bueno, eso que descubrieron hoy es lo que pasaba en la Argentina cuando nosotros agarrábamos los pesos, comprábamos dólares y nos los llevábamos a la casa. Dejábamos al país sin juego. Porque ¿qué generaba el billete dólar guardado en la caja de seguridad, en el colchón, en todos lados? Absolutamente nada. Entonces el presidente, ¿qué dice? Si yo logro que esos dólares de allá vuelvan a la cancha, se va a generar juego. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es el problema que nadie vio? Porque vos no sabés cómo... Vos sabés que en pleno julio, cuando el dólar se fue a 1.500... yo la iba a visitar a mi mamá, que tiene 91 años, y me decía, ¿hace falta que diga que no va a aumentar el dólar? No sabe cómo la gente se acuerda de mí en el barrio. Me dice, tu hijo que dice que no va a aumentar el dólar. Yo le digo, ya va a bajar, vieja, ya va a bajar, quédate tranquila. Y dice, pero me putean a mí. Bueno, no te hagas problema. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Acá el plan es clave. Yo necesito... El país necesita que la gente invierta esos dólares que están guardados en la economía. ¿Para qué? Para que genere inversión. Si hay inversión, hay crecimiento de la empresa. Si hay crecimiento de la empresa, mejoran los salarios de la gente que está dentro de la empresa. Y si la empresa mejora mucho, necesita tomar más personal que ya cuenta con una base salarial más alta.
Es así de sencillo. Entonces el plan estaba formateado para que el dólar no aumentara. El plan estaba formateado para que la tasa de interés bajara. Y el plan estaba formateado para que dejen de estafar a los ahorristas. Entonces los ahorristas hoy tienen una tasa de interés que está por encima de la inflación. Con lo cual, eso que está maravilloso, porque hay muchos jubilados que saben ahorrar en pesos, mi mamá tiene un plazo fijo en pesos, porque ella confía en el plazo fijo, hasta el gobierno kirchnerista era estafada. Hoy dejó de ser estafada. Ahora eso es un problema para ustedes. ¿Por qué? Porque hoy el empresario toma un crédito y tiene una tasa de interés positiva contra la inflación. Entonces, ¿qué sucede en la empresa? La empresa tiene que tener un proyecto de inversión que gane más que la tasa que toma el crédito. Por eso es muy importante lo que dijo Seba recién. Cuando a vos te allanan el camino y te dicen, mira, pagame 12.000 litros de leche, todas estas cuentas que yo te estoy planteando desaparecen. Vos haces tu proyecto de inversión, vos sabés que 12.000 la tenés que poner allá y que tenés que ganar productividad con la maquinaria dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que le estoy planteando yo a ustedes? Que cambió totalmente el formato de hacer negocio. Esta es otra Argentina. ¿Por qué otra Argentina? Porque Argentina nunca convivió con superávit fiscal. Ahora ustedes me dicen, ¿esto igual que la convertibilidad? No, señor. En la convertibilidad nosotros teníamos déficit fiscal y el Estado se financiaba con endeudamiento y privatizaciones. Yo hoy no estoy teniendo privatizaciones, el gobierno no está tomando deuda, no piensa tomar deuda durante el 2025 y sí tiene superávit fiscal. Alguien me puede decir, pero en la época de Néstor Kirchner hubo superávit fiscal. Sí, es cierto. Hubo superávit fiscal, pero no se pagaba la deuda. Acá tenemos superávit fiscal y se paga la deuda. En la época de Néstor, que había recibido toda la inversión de Menem, ¿qué hizo? Empezó a subsidiar las tarifas. Hoy nosotros estamos teniendo superávit fiscal, pagamos la deuda y estamos ajustando los precios de la tarifa a precios internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos que ajustarla a precios internacionales, porque de lo contrario en algún momento no vamos a tener más energía eléctrica, no vamos a tener más gas, no vamos a tener más combustible. ¿O faltó gasoil desde que asumió este presidente? No, bien. Entonces yo necesito llevar los precios de la energía eléctrica, el gas y el combustible a nivel internacional. Para eso la gente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ganar más en dólares. ¿Por qué? Porque los precios de los insumos van a estar en dólares. En los 90 ustedes podían pagar la luz, el gas, el combustible. Estaba a precio internacional. Después del 2001 hasta hoy vivimos con subsidios. Y ahora tenemos que hacer el camino inverso. Tenemos que volver a los precios internacionales y seguramente la gente volverá a tener un valor, un salario en dólares más alto. Ahora, el problema que tenemos hoy, ¿cuál es? El problema es la historia, no los últimos 10 meses. Pues si yo los invito a ustedes a hacer un viaje al pasado, después vos decirme cuánto tengo para hablar. Bueno, si yo los invito a ustedes a hacer un viaje al pasado, el último año que nosotros tuvimos bien, les juro que no lo voy a aburrir, porque todo el mundo habla del 2011, pero el último año que nosotros crecimos, digamos, y crecimos genuinamente fue el 2017. En el 2017 el dólar estaba a 17 pesos. Parece una redundancia, pero era así. 17 pesos. ¿Y qué le pasó a Macri en sus últimos 2 años de gobierno? Él dijo que iban a llover a inversiones, ni garuó, nada. Chocamos mal 2018-2019. Chocamos tan mal que el Macri, que había sacado el cepo, tuvo que volver a poner el cepo y reperfilar la deuda en pesos. ¿Alguien se acuerda en cuánto terminó el dólar, digamos, su gobierno Macri? 60 pesos. O sea, pasamos de 17 a 60. ¿Sí? Cuando pasamos de 17 a 60 dijimos, viene Alberto, y uno dice, bueno, ahora con Alberto esto va a mejorar, porque se acuerdan que Alberto había dicho, voy a dejar 60, un buen precio, todo eso. ¿Qué pasó en los primeros 2 años de Alberto? Chocamos con el COVID. COVID fue terrible para el mundo y para Argentina.
Segundo gran choque. El dólar de 60 se va a 200 en ese periodo. Y la Argentina tiene que salir del COVID con políticas claras para crecer. Entonces ahí Alberto Fernández en el año 2022, ¿qué dice? A Argentina la chocó Mauricio, a Argentina la chocó el COVID, ahora la choco yo. Chocamos de nuevo. Vamos sacando el tiempo, ¿no? En 200, ¿en cuánto lo dejó el dólar Alberto? En 1000. ¿Sí? Empiecen a hacer las cuentas porque esta historia empezó en 17 y cuando Milei asume el dólar estaba en 1000. El oficial 800, pero el billete estaba en 1000. Si ustedes quieren tener las dos versiones, 17.800, 17.000. La deuda que le deja Alberto a Milei son 488.000 millones de dólares. O sea que el gobierno asume con 6 años de fracaso, que los 6 años de fracaso, el mayor problema, ¿saben qué es? El estado emocional de cada uno de nosotros. Porque ¿qué pasa? Yo me acuerdo que le decía a la gente, mirá, vendé la soja porque la soja va a bajar, y la gente me decía, ni loco, esto se va a la mierda. Ni loco, esto va a estallar. Yo decía, vendan los dólares porque el dólar va a bajar. ¿Y qué me decían? Ni loco, esto el dólar se va a ir a 2.000 o a 3.000. No había nadie que diera 2 pesos por este programa económico, porque fue así. Y en julio, agosto, estuvieron todos pensando de que esto se caía. Ahora, ¿cuál fue la fuerza que mantuvo esto? Primero, 3 cuestiones. Tener una tesorería que tenía superávit fiscal y ser inflexible en no volver para atrás y tener más superávit fiscal. B, el Banco Central. Si yo no emito más pesos, los pesos ¿dónde están en el Banco Central? En el pasivo. O sea que si no aumenta el pasivo, el Banco Central se va a capitalizar. Pero ¿qué pasó? Pasó que empezaron a entrar dólares. ¿Por qué? Porque Argentina durante los años anteriores estaba súper estoqueada. Porque nosotros, termino con este tema económico y vuelvo de nuevo al factor psicológico. Empiezan a entrar dólares en la Argentina y las reservas del Banco Central, que estaban en 21.000 millones de dólares, hoy están en 30.000. O sea que en el Banco Central subió el activo y se mantuvo el pasivo. Y si yo voy a la tercer cajita que tengo que seguir en materia económica, que es la balanza de dólares del país, empezaron a entrar más dólares de lo que salieron. Con lo cual, el escenario era óptimo. Me entran dólares, no estoy emitiendo pesos, tengo superávit, se revalúa el peso. Eso sucede inevitablemente cuando vos haces las cosas bien. Si ustedes en su empresa empiezan a hacer las cosas bien y empiezan a crecer, seguramente, su empresa va a ganar reputación, van a poder conseguir mejor crédito, van a conseguir mejores cosas. Ahora, nosotros, seamos por un minuto sinceros todos los que estamos acá, cuando tuvimos que ir a la elección Macri-Milei, primero fuimos a la de Bullrich, Milei-Massa, y después fuimos a la de Massa-Milei. Todos pensábamos que chocábamos, que Argentina, iba a la hiper o iba a una gran devaluación. ¿Y qué hizo todos y cada uno de los argentinos? Nos cubrimos. ¿Cómo nos cubrimos? Bueno, el que hacía madera guardó madera, el que hacía hierro guardó hierro, el que hacía coadyuvante guardaba coadyuvante, el que tenía soja guardaba soja, el que tenía maíz guardaba maíz. Cada uno de nosotros guardó lo que sea, y el que no encontraba un producto para guardar, ¿qué guardaba? Dólares. Todos estábamos con un stock hasta acá arriba, ¿sí? ¿Y qué pasó? Porque veíamos el choque, veníamos el colapso, decía, acá viene el cuarto choque. Chocamos con Mauricio, chocamos con Ecovich, chocamos con Alberto, viene el cuarto. Y cuando no vino el cuarto choque, ¿qué pasó? Se nos llenó la cabeza de preguntas. ¿Por qué no estamos chocando? Y el cambio en el plan de negocios demoró un montón. ¿Por qué yo estoy muchas veces debatiendo con el campo y vengo y pongo la cara? Porque yo veo que mucha gente, especialmente en la agricultura, está muy equivocada en el plan de negocios.
Y no tengo problema en decirlo y no tengo problema en debatirlo. Yo hablo con la gente que hace agricultura, me dice, ahora viene una devaluación, ahora viene una baja de retenciones, ahora me van a dar un préstamo a tasa negativa y el número me cierra. No, eso no viene más. Entonces, el campo está sembrando con supuestos que no van a ocurrir nunca. Entonces, si vos pensás en supuestos que no van a ocurrir nunca, lo más probable es que quiebre, pierda plata. ¿Me explico? ¿Cuál era por qué la gente de campo guardó tanta soja? Porque el supuesto de la gente, ¿cuál era? Va a subir la soja, cuando en verdad en Estados Unidos había un cosechón de soja impresionante, una falacia, que algunos cantamañanas vinieron y le contaron a la gente, va a subir la soja. Es más lindo venir acá y decirle, muchachos, no va y todo bien. Yo me voy, ustedes se van contentos, después no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar la verdad. La soja no va a subir. Para ustedes es genial, porque ahora la cáscara de soja es más barata que el trigo. Entonces, digamos, ustedes pueden hacer silo con cáscara de soja más barato. Pero en verdad, hay gente que tiene estacionada 25 millones de toneladas en el campo argentino y que si las pusiera en marcha, nos aliviaría la vida a todos nosotros. Y sin embargo, está ahí estacionada. Tenemos mucho maíz también estacionado. Tenemos 17 millones de toneladas de trigo estacionado. Voy a decir algo que no lo tendría que decir, pero la verdad que ustedes saben que yo soy un poquito calentón y pasan cosas. Entonces, como pasan cosas, tengo a un muchachito, no sé quién es, hizo un video y me lo dedicó. Él va caminando por un campo de trigo y dice, Di Stéfano dice que el trigo tiene buen precio. Y yo pierdo plata en el campo con este precio de trigo. Así que dejá de vender verdura, Di Stéfano, y yo voy a embolsar el trigo. En verdad el flaco debe ser una gran persona, pero no entiende nada de economía. Porque en verdad vos no podés confundir nunca precio con rentabilidad. Vos podés tener un buen precio de la leche y no ganar plata. Y el precio es bueno, pero tus costos se subieron y no ganas plata. Entonces, confundir precio con rentabilidad tenemos un problema. Segundo, si yo inmovilizo mercadería y la dejo estacionada con un dólar que aumenta menos que la inflación y la inflación cae, el costo de oportunidad de la inversión es tremendo, digamos, voy para atrás como loco. Yo lo que tengo que hacer en un escenario como este es rotar la mercadería, vender el trigo y hacer con esa plata otra cosa para que la plata rote más veces. Porque cambió todo el formato de hacer negocio. O sea, ustedes, por ejemplo, no es el caso de ustedes que tienen tambo, pero el agricultor, ¿qué le pasa? ¿Cuántas veces da vuelta el negocio en el año? Pará, vamos despacito. ¿Cómo 2 o 3? Tenemos trigo, soja y maíz. Una. Yo no veo que en Córdoba hagan mucho trigo. El hombre de campo da vuelta una. O hace soja de segunda, maíz de segunda, ¿y qué otros cultivos hace? Bueno, trigo, soja, pero a ver, no es una cantidad enorme de trigo, soja. Casi que si querés te diría 1,5 veces. La pregunta es, si vos tenés un ingreso al año, o a lo sumo 2, ¿podés pagar un crédito de 12 cuotas? Lo tenés que tener calzado. ¿El tambo puede pagar un crédito de 12 cuotas? Sí, porque tiene 12 ingresos. Entonces, el punto es, cambió la forma de financiarse, muchachos. No te podés financiar más en 12 cuotas, porque si yo recibo la plata acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un crédito a un año. ¿Cómo un crédito a un año? Tengo que ir a sacar un crédito, un pagaré. ¿Dónde saca el pagaré? En la bolsa. Si no, ¿qué tenés que hacer? Comprar los insumos con una tarjeta a un pago. Pero ya el sistema francés no se puede sacar más. Ahora, suponete que me decís, Salva, lo necesito. Bueno, saca un sistema alemán. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está bajando todos los días. Entonces el sistema alemán, como paga cuotas proporcionales e iguales, es más fácil cancelar un crédito bajo el sistema alemán que cancelar con el sistema francés. ¿Saca un crédito personal para el tambo? Ni se le ocurra. Ni se le ocurra. ¿Por qué? Porque todos los créditos tienen IVA.
Si ustedes sacan un crédito personal, ¿pueden descontar el IVA en el tambo? No. Entonces, los créditos personales que te dicen, vení, sacaste crédito al 50% de tasa nominal, cuando le haces la efectiva e incorporás el IVA en los intereses te da 83, con una inflación esperada del 30 en el mejor escenario, porque puede ser más baja. Entonces el tema es que hoy sacás un crédito y te podés fundir. Entonces hoy, ¿cómo es el negocio? Capital intensivo. O, como dijo él, saco, sé que tengo 12.000 litros, lo puedo pagar 12.000 litros, listo, ya está, metí 12.000 litros ahí, sigo trabajando, porque hoy ¿qué tengo que trabajar? En productividad, en competitividad, en eficiencia. Entonces, yo le estoy dando tips generales. El tambo, ¿por qué generó una mejor expectativa? Porque a la ganadería se está destruyendo, muchachos. Yo voy a volver para el tambo, pero la ganadería se está destruyendo. ¿Por qué se está destruyendo la ganadería? Porque básicamente hace 2 años seguidos que tenemos faena de 47% de hembra sobre el total, con lo cual estamos amasijando vaca a lo loco. Entonces nosotros teníamos 23 millones de vacas y vamos a terminar, cuando se conozca este stock, cerca de 21, porque en la vacunación dio 21.400. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene un feedlot? No la ve ni cuadrada. ¿Cómo tiene que hacer para ganar más guita? Tiene que rotar más lo que tiene adentro. ¿Cómo hace para rotar más de lo que tiene adentro? Compra una ternera que la paga más barata que el ternero, la rota varias veces, porque la ternera la tenés que llevar a 3.40, no a 4.30, 4.60, y con eso busca más rentabilidad. Y cuando yo la ternera se transforma en vaquillona, vale en cañuela muy parecido al novillito. Entonces, ¿qué terminaron haciendo? Terminamos haciendo vaca gorda, vaca conserva, engordar vaca gorda y terminamos haciendo vaquillona. ¿Qué hicimos? Estamos destruyendo el negocio. El stock te va a quedar con 21 millones de vacas y 7 millones de vaquillona. Nadie está previendo que si yo voy a tener 21 millones de vacas, si voy a tener una tasa de natalidad del 66%, me van a nacer 14 millones de terneros, o menos. Cuando me nacen 14 millones de terneros, yo voy a tener que tener en cuenta cuánto es mi stock. Porque mi stock, para mantenerlo en el equilibrio, yo tengo que faenar un 25% del stock. Entonces, ¿cuánto va a ser el stock este año, a fin de año? 51 millones y medio de animales. Y ustedes me dicen, pero no era 54, no era 55. Era. Entonces, 51 millones y medio, ¿qué te da? Que si vos querés crecer en stock, tenés que faenar 12 millones y medio de animales. Y vos me preguntás, este año, ¿cuánto llevamos a faenado últimos 12 meses? 13.800. Si mantenemos este ritmo de faena, seguimos perdiendo stock. Ahora, de todo lo que faenamos, ¿cuánto se va para afuera? Entre 25 y 30%. Hay meses 30 y meses 25, estaremos en un 27%. ¿Qué va a pasar en el mercado interno? Mercado interno va a haber menos oferta y cuando vean menos oferta el precio se va a ir a las nubes. ¿Cuánto está el ternero hoy? 3 lucas. ¿Cuánto está la vaquillona y el novillito, que es la hacienda liviana? Vaquillona y novillito, que hacienda liviana, está 2 lucas 200, 2 lucas 100. En cañuela. ¿Cuánto hacemos nosotros? 3.150.000 toneladas. ¿Y cómo se compone en esa? Y 1 millón de novillos. Y más o menos 700.000 de vaca. ¿Cuánto novillo queda para el próximo año? 2 millones. No hay novillo. Entonces, si cada vez hay menos novillo, cada vez tenemos más faena, estamos entrando en un embudo en donde los precios van a volar. Por eso ustedes que tienen tambo, venden también el ternero macho. Por eso venden también la vaca conserva. Ahora, la pregunta es, eso a ustedes, ¿qué le mejora? La rentabilidad total del negocio. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque están amasijando como locos en la ganadería. Ahora, la pregunta es, ¿por qué subió la leche? Porque se fundieron un montón y hoy tenemos la misma producción de leche que en el 2017. Entonces, cuando cae la oferta y la demanda se mantiene constante, el precio sube. ¿Qué pasó con los, si alguien de acá está en el mercado del cerdo?
¿Qué pasó en el mercado del cerdo? Estaba a 900 pesos el cerdo, hoy está a 1800, claro, se fundieron un montón de granjas, la oferta se contrajo, apareció Uruguay, que le exportamos alguito, y el precio se fue a las nubes. ¿Y qué va a pasar con la ganadería? Lo mismo, se va a contraer la oferta y va a ir para arriba. ¿Y qué va a pasar con el pollo? Lo mismo, porque hoy con pollo no tenemos la oferta que necesitamos para abastecer este mercado. Hoy se está comiendo más carne de vaca que de pollo, cuando en los últimos años se comía más pollo que vaca. En cerdo estamos en 17 kilos, o sea que el cerdo todavía tiene para crecer, la ganadería vacuna tiene para crecer, el pollo tiene para crecer y el lácteo tiene para crecer. ¿Por qué tiene para crecer? Porque estamos en un plan económico en donde cuando cae la inflación, el agregado de valor se va para arriba. Si la gente de campo haría alimento para mascota, también le iría bien. ¿Por qué? Porque hoy en la Argentina, por ejemplo en Buenos Aires, en Capital Federal, hay más mascotas que chicos de 10 años. Es cierto. Exactamente, porque la gente toma la mascota como un hijo, entonces aproximadamente estamos cercanos a los 30, 35 millones de mascotas y cada vez crece más el gato, porque el gato lo podés tener mejor dentro de un departamento. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lugares hay que hacen alimentos para mascotas en la Argentina? 32 lugares. ¿Qué falta? Alimento para mascotas. ¿Por qué? Porque se contrae la oferta, sube el precio y es otro producto de agregado de valor. Todo lo que sea agregado de valor va a funcionar en este país. ¿Por qué? Porque si no funciona acá lo termina exportando. ¿Cuál es el problema de la agricultura? ¿Qué es lo que vemos en la agricultura? En la agricultura vemos que hay un horror con la visibilidad del tema de la soja. La soja en Estados Unidos te hizo 130 millones de toneladas, las bestias de los brasileros van a ser 170. Nosotros tenemos el cálculo de la soja en 2 lugares. A ver, quiero ser claro en esto, les pido que me interrumpan si yo lo explico mal. Si alguien no lo entiende es porque yo lo expliqué mal. ¿Cuánto hicimos de soja? 50 millones de toneladas. ¿Cuántas vendimos? 25. 25 o 26 hicimos. ¿Cuánto nos queda para ponerle el precio? 24. ¿Cuántas toneladas de soja hay en el campo? 13. Porque venta con precio estoy contabilizando la soja que está en el campo más la que entregada que no le pusieron precio. ¿Me expliqué? Entonces ustedes me dicen, Salva, ¿cuánto va a pasar de soja de esta campaña a la próxima? Y 10 millones de toneladas pasan. ¿Cuánto vamos a hacer de soja el año que viene? 55, porque todo el mundo está haciendo más soja que maíz. 55 más 10, ¿cuánto tenemos? 65. No va a salir soja por la oreja. ¿Alguien vendió a futuro soja? No. 25 dólares puede caer la soja. Y la gente tiene guardada soja. ¿Ok? Maíz. ¿Qué nos pasa con el maíz? Va a pasar de un año al otro cerca de 4 millones de toneladas. Ahora, ¿cuál es el tema? La gente dice, va a faltar maíz. Preguntémonos nosotros cuánto consumimos de maíz. ¿Cuánto consumimos? 15 millones. No van a pasar de una campaña a la otra 4. Necesitamos 11 para autoabastecernos y recién el resto exportarlo. ¿No va a faltar maíz? No. No va a faltar maíz. Trigo. ¿Cuánto nos están faltando? ¿Cuánto tenemos vendido de los 19 millones y medio? 2 millones y medio. ¿Cuánto tenemos sin precio? 17. ¿Cuánto necesita el mercado interno? 6. ¿Cuánto necesita Brasil? Ponele 6. Creo 8. 6 más 8, 14. ¿Cuánto tenemos? 20. Sobran 6. Esos 6 hay que vendérsela. Hay que ponerla arriba a un barco y a vendérsela al norte de África. Y en el norte de África, ¿con quién competimos? Con los rusos y los ucranianos. ¿Tiene futuro el precio del trigo? No. ¿Qué está haciendo el hombre de campo que me dijo a mí que yo digo verdura? Guardándolo. ¿Vos entendés que se funden solos? 19 y medio de la campaña esta. Con esta.
pero 3 vienen de la campaña pasada. Y 2,5 ya lo tenés vendido. Sobra. A ver, ¿cuántas veces conocieron ustedes que la cáscara de soja esté más barata que el trigo y que cualquier otra cosa? Se ve, sobra, muchacho, sobra. Girasol falta en el mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas Rusia y Ucrania. Entonces, ahí tiene un faltante. ¿Cuántas veces ustedes, con la experiencia que tienen, que saben más que yo que de esto, vieron el precio de girasol más alto que la soja? ¿Cuántas veces lo vieron? ¿Muchas veces o pocas veces? Pocas veces. El resto son inmobiliarios porque no habla nadie. ¿Qué pasa? Entonces, ¿el punto cuál es? Hay que empezar a hacer las cuentas. Antes yo tenía soja y si la vendía y si no la vendía de lo mismo. ¿Por qué? Porque van a devaluar. Entonces van a devaluar y no pasa nada. Dejá el silo bolsa ahí. Hoy no tengo más devaluación. No tengo más nada que tape mi error. Entonces hoy, lo que decía recién Seba, la productividad, la eficiencia es fundamental. A eso nosotros le llamamos la competitividad endógena, la competitividad hacia adentro. Yo tengo que ser más competitivo hacia adentro. Todos vamos a tener que trabajar más. Yo doy recomendaciones de trabajo. Todos vamos a tener que usar más capital propio y menos capital de tercero. Y si tengo capital de tercero, lo tengo que tener bien medido para no cometer errores. ¿Me explico? Si yo lo agarro a alguno de ustedes acá, a ver si participamos un poquito. Lo hago pasar a uno acá al frente. Y a uno le vendo los ojos y a otro le dejo los ojos abiertos. Y acá pongo, digamos, un escudo para que tiren con dardo. Y le doy 3 dardos a cada uno. ¿Quién va a ganar? ¿El que tiene el ojo tapado o el que tiene el ojo abierto? No escucho. El que tiene el ojo abierto. Si hay una empresa que está medida y una empresa que no está medida, ¿quién se queda en el mercado? ¿La que está medida o la que está medida se queda? Bueno, entonces la pregunta es, ¿todos los que están acá tienen la empresa medida? ¿Saben lo que tienen? ¿Saben cuántos son los activos inmovilizados? ¿Saben cuántos son los activos líquidos? ¿Saben cómo es la productividad de la compañía? ¿Saben cuánto le cuesta cada hora hombre? No la tienen medida, muchachos, no la tienen medida, no me mientan. No todas la tienen medida. Entonces, ¿el punto cuál es? Tengo que empezar a medir mi empresa. Porque yo siempre digo, yo soy recomendaciones de trabajo. Yo estudié una vida para vivir sin laburar. Hoy feriado, miren dónde estoy. Acá. Entonces, ¿el punto cuál es, muchachos? El punto es que cuando vos empezás a trabajar en una empresa, te come la hora, el trabajo cada vez más y cada vez tenés que ir a más escala, a más escala, a más escala y más escala. Y para poder tener menos laburo, tenés que armar equipo de trabajo y tenés que saber delegar y tenés que saber asociarte y tenés que saber juntar más plata. Hoy no me queda más remedio que si tengo este tambo, le pongo más plata para hacerlo eficiente. Si no tengo plata, tendré que buscar un crédito. Y si no consigo un crédito, tendré que buscar un socio. La chocó el COVID, la chocó Alberto. Yo no creo en Javier Milei, creo en el sistema de Javier Milei. ¿Me explico lo que digo? No creo en el hombre, no creo más en nadie. ¿Me explico? Solo en Dios. Ahora, si el sistema que aplica, el modelo que aplica el país es bueno, lo acompaño. Ustedes no crean más en nadie tampoco, ni en mí. Crean en su modelo de negocio. Trabajen en el modelo de negocio. Tomen su puesto, pueden tomar los supuestos míos, pueden tomar los supuestos de otro. Llévenlo a la realidad, hagan un pronóstico. Si la realidad lo acompaña, potencienlo. Y si la realidad no lo acompaña, cambien el pronóstico. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, vamos, Dale. No, te puedo preguntar por qué lo que está haciendo Milei nadie lo hizo antes. Nadie lo hizo antes porque en la Facultad de Ciencia Económica siempre se estudiaron políticas intervencionistas y keynesianas. ¿Qué significa política intervencionista? Que era mejor que lo hiciera el Estado antes que lo haga el privado. Y Milei tiene otra concepción,
que es mejor que el Estado haga lo menos posible y que las cosas las haga el privado. Todo